La gracia del Señor compartiendo este hermoso evangelio, un desafío porque hay tanto que escudriñar, ¿verdad? En la palabra. Creo que se ha tocado normalmente 4 temas a veces y cómo hacerlo todo en uno ha sido un gran desafío, pero estamos, espero, aprendiendo y oramos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar entonces. Padre bueno, gracias por reunirnos, gracias que tú pones tanto el querer como el hacer en nuestras vidas para estudiar tu palabra y ayúdanos, Señor, a estar atentos no a la voz del predicador, sino a la voz del Espíritu que nos habla a través de tu palabra. Señor, háblanos, anímanos, necesitamos de ti. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a... Ahí está. He cambiado el título que me han dado. El título era solamente rechazado, pero estudiando el pasaje le he agregado esta palabra, Jesús, el testigo fiel que es rechazado. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Vamos entonces a dar lectura. Estamos, la semana pasada, nuestro hermano Antonio nos habló acerca del arresto en Getsemaní y es llevado Jesús, ¿no? Con todos los alguaciles y todo traicionado por Judas, es llevado a las autoridades religiosas en Jerusalén. Entonces, Marcos 14:53, ¿ok? Todos prestamos atención a la palabra. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonios contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos.
Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Wow, es una historia realmente impactante, ¿verdad? Es un escenario bastante duro. El Evangelio de Marcos, si alguien, no, estaba al revés. Tampoco. Ahora está prendido, pero no funciona. Ahí está, eso es lo que quería mostrar. Una propaganda de la iglesia. ¿Es eso? No. Ahí está. Habíamos dicho, hermanos, que Marcos utiliza una técnica que se llama el sándwich. Es decir, y eso lo vemos en cualquier obra literaria y hasta en las películas, donde se nos comienza a contar una parte de una historia y nos dejan en tensión, cambian el tema o el escenario para después otra vez recobrar el tema que habían empezado, y es así, por eso lo llaman un sándwich. Aquí vemos en los primeros versículos cómo Pedro está siguiendo al Señor de lejos y está tratando de sentirse ignorado, pasar desapercibido, y está calentándose al fuego en el patio de la casa del sumo sacerdote. ¿Okay? La pregunta, la tensión que tenemos ahora es preguntarnos: ¿qué va a pasar ahora con Pedro? Les va, como ya sacó la espada y ha quitado la oreja a Malco, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Va a pelear por Jesús? ¿Va a intentar rescatarlo? ¿O lo van a descubrir? ¿Lo van a meter preso? ¿Qué va a pasar? Ahí Pedro lo deja en tensión. ¿Qué va a pasar? Después comienza a narrar el juicio que tiene Jesús ante el concilio, los sacerdotes y los escribas, los líderes religiosos de Jerusalén, para luego retomar el tema de Pedro y cómo éste le niega. Marcos nos ha dicho que Jesús en varias oportunidades ha estado diciendo a sus discípulos de que él y sus discípulos van a tener que experimentar persecución, hasta muerte, ¿no? Él ha predicado y ha profetizado de que el Hijo del Hombre iba a morir de manera horrible y siendo crucificado, ¿no? Entonces, en una de esas profecías, en el capítulo anterior de Marcos, se nos dice, ¿no? El Señor: os entregarán a los concilios y compareceréis ante reyes por causa mía, escuchen bien ahí la palabra, para testimonio. ¿Ok? Entonces aquí he dividido todo este pasaje que acabo de leer en 3 partes, porque son 3 testigos que van a testificar ante el concilio. 3 testigos. ¿Ok? La palabra testigo en el Evangelio de Marcos no es mencionado mucho, pero en este pasaje es mencionado 9 veces. O sea que hay que prestar atención. Recuerdan que siempre les digo que marquen las palabras que se repiten en los pasajes. Eso nos va a ayudar a entender de qué va, qué quiere el autor transmitirnos. Y aquí la palabra testigo es clave. Por eso hay 3 testigos. Primero están los testigos falsos, y vamos a ver quiénes son. Después el testigo fiel, para terminar con el testigo frágil. ¿Ok? Entonces vamos a ir una por una. Han notado de que primero los testigos falsos. Jesús es traído ante el sumo sacerdote
no lo llevan al Sanedrín, sino lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Notan que en el primer versículo menciona todos, ¿no? Todos los líderes, escribas, etcétera, etcétera. Y después dice, delante de todo el testigo. Pareciera que Marcos nos está tratando de decir ese tremendo desafío que Jesús está enfrentando contra todo el poder religioso de Jerusalén, de Israel. Pero lo hace solo. Lo hace solo. ¿Pueden entender eso? Es algo muy fuerte. No estamos aquí algo liviano. Jesús se está enfrentando a todo el poder religioso de Israel. Y están en la casa del sumo sacerdote. ¿Okay? Y en este pasaje hay dos escenarios, como habrán podido notar. Uno se desarrolla en la parte alta de la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde están interrogando a Jesús. Y el otro escenario está abajo de la casa, en el patio, donde Pedro está calentándose al fuego, que a veces en el tiempo de la Pascua, hace mucho frío en Jerusalén, está calentándose y tratando de pasar desapercibido. ¿Saben con quién se está calentando las manos Pedro? Con los alguaciles, con aquellos que prendieron a Jesús. Y ahí está. No sé de qué manera, encubierto por el momento. Pedro ha seguido al Señor de lejos, dice Marcos, de lejos. Y eso vamos a notar un poquito después, la importancia de eso. En Jerusalén hay un barrio que lo llaman el barrio herodiano. Se disputan arqueólogos y comentaristas sobre la ubicación de la casa de Caifás, pero ciertamente era una casa con patio y con 2 pisos por lo menos, ¿no? Y ahí pueden ver lo sofisticado que eran las casas del élite en Jerusalén. ¿Okay? Es muy interesante, ven la belleza, ya pueden imaginar el escenario donde el Señor y Pedro estaban. Ha llegado el momento donde Jesús va a tener que hablar acerca de un tema que se ha desarrollado en Marcos, es la autoridad de Jesús. ¿Se acuerdan que le reclamaban a él, ¿con qué autoridad tú vienes a perdonar pecados? ¿Con qué autoridad sanas el día sábado? Etcétera. Es en este momento que Jesús y el poder religioso de Jerusalén, de Israel, van a demostrar quién tiene la verdadera autoridad. Hay 2 cargos contra Jesús. El primero es que le acusan de haber dicho que él va a destruir el templo y lo va a volver a reconstruir en 3 días. Esa es la acusación falsa, por supuesto, porque Jesús nunca dijo que él iba a destruir el templo, ¿no? El templo era algo tan sagrado para el pueblo de Israel, y cuando comunicaban estas falsas noticias, esta falsa información, pues el pueblo enardecía fácilmente. Él dice, destruid este cuerpo. ¿A qué se refería a este templo, perdón? Se refería a su cuerpo. Y los mismos acusadores, los falsos testigos, caen en su propia trampa. Porque dicen después, lo edificará sin manos. Y claro, nadie puede edificar sin manos nada. Porque se estaba refiriendo a algo espiritual, no algo físico. Entonces, esa era la acusación, pero nadie se ponía de acuerdo. Y también la otra acusación era su afirmación de ser el Mesías, el Cristo,
que el pueblo de Israel esperaba, y muchos de ellos lo esperaban para liberarles del imperio romano, es decir, una liberación política, militar, física, ¿no? Aquí hay, quizás esto muy brevemente, pero creo que también es importante. Muchas veces se ha creído de que el juicio que hacen contra el Señor en esta ocasión ante el concilio fue un juicio completamente ilegal, injusto, ¿no? Y sí fue injusto, obviamente. Y bueno, dicen se decía, ¿no?, los comentaristas de que la Mishnah, que es un documento, bueno, libros de las leyes orales que se han transmitido por muchos años, ya está escrito, esa es la Mishnah, la ley tradicional oral escrita, pero que fue compilada en el año 200 después de Cristo, ¿ok? Eso es muy importante saber, entonces. Pero Mishnah dice que los juicios, cuando es por pena capital, no puede realizarse de noche, no puede realizarse en ningún otro lugar que no sea el Sanedrín, y bueno, no podían realizarse tampoco durante las fiestas religiosas, ¿ok? Y tenía que haber pruebas, 2 testigos, etcétera, como lo decía la ley de Moisés, ¿no? 2 testigos, y tenían que entrevistar a los 2 de manera separada y después ver si coincidían. Marcos nos dice que ninguna vez que se juntaron para decir cosas contra de Jesús, nadie coincidía, no encontraban algo de qué acusarle con un buen fundamento, ¿ok? Ahora, es muy posible, y esto he leído en algunos comentarios, ahora se percibe de que no ha sido así lo del Mishnah, porque justamente se compiló 200 años después de Cristo. ¿Ok? Ese es un dato, como dije, muy importante. ¿Por qué? Porque este juicio no pudo ser un juicio oficial. ¿Ok? ¿Por qué no puede ser un juicio oficial? Porque si se acuerdan, los judíos no podían condenar a muerte o matar a nadie porque estaban bajo el poder de Roma. ¿Ok? Y el Mishnah se ha escrito después, 200 años, que habla sobre cómo ejecutar a una persona. Espero que me estoy dejando entender. O sea, no puede ser que lo del Mishnah pueda ser aplicable a este juicio, porque en este momento de la historia estaba en el poder Roma. ¿Ok? Nadie podía ejecutar a nadie sin el consentimiento del emperador de Roma. Y es justamente esto es lo que están haciendo los líderes religiosos. Ellos saben que acusándole por ser el Mesías, el pueblo de Israel no va a tener ningún problema. No lo pueden ejecutar a alguien por llamarse el Mesías. No pueden ejecutarlo por eso. Entonces ellos tienen que ver maneras de matarlo. Y la única manera era acusándolo, quizás más como el Mesías, el Cristo, ¿no?, que puede traer problemas, puede traer una convulsión social para Roma. Y solamente así podían ganarse un punto para Pilatos. Y ya eso lo veremos después. Cómo sucedió. Entonces, es muy posible, los estudiosos actualmente consideran de que no fue un juicio oficial y no es ilegal porque en ese tiempo no se podía condenar a nadie. Era simplemente todo el liderazgo religioso que había decidido ya matar a Jesús y solamente querían, forzando la situación de noche, forzando la situación para que
descubran algo que les lleve a decir, mira, aquí tenemos a una persona que se cree el Mesías y puede traer problemas a la paz de Roma. Ok, espero que no les confundí con eso, pero creo que es importante. Ok, es interesante que Marcos explica todo esto de los detalles de los testigos, ¿no? Y que los religiosos están buscando formas de conseguir que se encuentren dos testigos con la misma verdad. Es muy interesante porque estos religiosos ya han decidido matar a Jesús. ¿Y por qué se esfuerzan en que se cumplan las reglas? ¿Me dejo entender? El Evangelio de Juan incluso nos va a decir que cuando los religiosos traen a Jesús ante Pilato, ¿saben lo que dice? Pero no quisieron entrar ahí a donde estaba Pilato por temor de contaminarse, ¿no? Por sus leyes que tenían. O sea, que no querían contaminarse de los gentiles cuando tenían todo el corazón ya contaminado por su pecado. Y ese es el juego de la religión, ¿verdad? El juego de la religión que nos hace sentir superiores o mejor por lo que hacemos, por lo que damos, etcétera, etcétera. Por lo que aparentamos. Pero sabemos de que Dios ve el corazón. Esa incapacidad en desacreditarlo, más bien hace de manifiesto que Jesús es quien tiene toda la autoridad. Él es santo, Él es justo. Dice que cuando le estaban acusando, Jesús guardaba silencio. Y esto es muy importante recordar, porque cumple con la profecía de Isaías, que dice que como oveja enmudeció su boca, ¿no? Y fue al matadero. Enmudeció su boca, guardó silencio. Guardó silencio ante esas acusaciones. Vamos a ver. El sumo sacerdote ya llega a desesperarse y le va a preguntar a Jesús para que de una vez se descubra quién es o quién se cree ser. Y le preguntan, ¿eres tú? Y le preguntan, ¿no? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Estas afirmaciones ya son afirmaciones que Jesús lo ha dicho y Marcos lo ha recopilado en su Evangelio, ¿ok? No hay nada nuevo aquí, pero es interesante que Marcos pone en los labios del sumo sacerdote una declaración excepcional, reconociendo de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Lo irónico de estas declaraciones es de que tanto que las personas que declaran con la mayor claridad quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿saben quiénes son? El sumo sacerdote y el militar al pie de la cruz, el Hijo de Dios. Ambos tienen que ver con su muerte. Qué irónico, ¿verdad? Y es más, Pedro mismo que declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí en los evangelios estas tres personas declaran la verdad más sublime acerca de la identidad de Jesús. Sin embargo, todos son parte de su muerte. Pedro, aunque lo dijo, lo negó. ¿Qué va a responder Jesús?
¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Hasta ahora, no sé si se han fijado y han marcado en sus Biblias, cada vez que Jesús manda a sus discípulos o a las personas a quienes curaba, decir que no lo digan a nadie. ¿Se acuerdan esa frasecita? ¿No? No se lo digan a nadie, ¿no? Y a eso se le denomina el secreto mesiánico, ¿ok? El secreto mesiánico, que el Señor quiere que nadie sepa. ¿Por qué? Porque no es el momento. Porque cuando no es el momento, la gente, por ser el Mesías, por hacer los milagros que realizaba, lo quieren hacer rey, lo quieren hacer, no, un comandante que los libere del imperio romano. Entonces Jesús se cuida. Noten allí cuántas veces, hay 9 veces por lo menos, donde Jesús dice, en azul está, no, mira, no digáis a nadie nada, mas él los reprendía mucho para que no lo descubriesen, les mandó mucho a que nadie lo supiese, les mandó que no lo dijesen a nadie, bueno, en fin, todo. Pero noten al final, en el último versículo, dice, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Y enseñaba esto, ¿no? El Hijo del Hombre será entregado, le matarán, pero después resucitará al tercer día. Pues ese secreto mesiánico ha llegado a su fin. Ahora Jesucristo va a declarar a viva voz que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora sí publíquenlo. ¿Por qué? Porque el momento y su hora ha llegado. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, va a ser crucificado. Va a morir en la cruz por los pecados, no solo de Israel, sino del mundo. Es interesante, bueno, aquí Jesús es el segundo testigo y es el testigo fiel, porque Él, a pesar de toda la presión social, de poder político, de poder religioso, va a enfrentarlo solo. Y Él es el testigo fiel porque no va a defraudar a su Padre que lo envió. Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pasaríamos aquí una conferencia de varias semanas para hablar sobre solamente este versículo. Aquí Jesucristo está citando pasajes del Antiguo Testamento, el Salmo 110 y Daniel 7, donde se nos habla acerca del Hijo del Hombre que va a recibir toda autoridad, todo poder, porque va a ser el Mesías, es Dios mismo quien va a sentarse junto al Dios Todopoderoso, a quien todos tendrán que rendir cuentas. El sumo sacerdote se rasga la vestidura en señal de repudio porque ha escuchado, según él, una blasfemia digna de muerte. Y dice, Marcos nos dice que todo el concilio, todas las personas reunidas dijeron amén y todos lo condenaron. Marcos en su escritura parece muy irónico al mostrarnos. Bueno, todos los evangelios parecen ser irónicos. El Sanedrín, que parece tener el poder, ser los jueces, pues al final no tienen ningún poder contra Jesús. No tienen la verdad. Ellos mismos han pecado contra la ley de Moisés al condenar a alguien inocente. Y no saben con quién se están metiendo. Con el que tiene, con el juez del universo.
los alguaciles le vendan los ojos, comienzan a escupirle en la cara, a golpearle y le dicen: profetiza, porque había una profecía sobre el Mesías que iba a profetizar. Los otros evangelios nos dicen: profetiza para ver quién te ha golpeado, burlándose de Jesús. Y qué ironía de que todas las profecías que Jesucristo dio desde el comienzo se cumplieron y se van a cumplir. Y un día, si no se arrepintieron antes, van a dar cuenta. Y aquí el último, el testigo frágil, ¿no? Fui tentado a poner el testigo fracasado, pero sonaba muy injusto, porque sin querer queriendo, como dice el chavo, salió testigo falso con F, testigo fiel y testigo frágil. También fracasado era con F, o sea que... Pero no vamos a ser tan malos con Pedro, ¿ok? Y vamos a ver por qué. Para entender la negación de Pedro, tenemos que entender un poquito el trasfondo, ¿ok? Y vamos a recordar este pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 13, donde nos habla la misma escena. Miren lo que dice Jesús: a donde yo voy, no me podéis seguir ahora. ¿Ok? O sea, ¿ustedes creen que Jesús estaba exigiendo a Pedro que le siga de lejos y que intente rescatarlo? Le estaba diciendo a Pedro: ni lo pienses, no vengas. A donde yo estoy yendo ahora, no vengas. Después me vas a seguir, lo dice. Pedro le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Hermoso su deseo de entusiasmo y deseo de verdad. No le critico que no fue sincero sus sentimientos de Pedro en este momento. Pero el Señor pone paños fríos a su entusiasmo y le dice: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Ok? Este es el trasfondo. Pedro no tenía que ir a ese lugar a seguir a Jesús, ni intentar liberarlo, ni nada por el estilo. No tenía que ir. Y es que a veces eso nos pasa a nosotros también, los cristianos, que pensamos que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y después fracasamos. Pensamos que Dios nos pide hacer algo cuando Él no lo ha hecho. Y llenos de orgullo, fracasamos. ¿Saben qué había pasado antes también? Había pasado de que el Señor le había llevado a Pedro y a otros de sus discípulos a orar. ¿Se acuerdan? Allí en Getsemaní estábamos hablando de eso. Y Él les dice: velad y orad. ¿Ok? ¿Y qué pasa con ellos? 3 veces se quedaron dormidos. No. Lo levantaba la cabeza de Pedro y otra vez se caía. Estaba hecho polvos. Los 3 veces no pudieron velar. ¿Ok? La pregunta es: ¿estaba Pedro preparado espiritualmente sin haber velado para hacer esto? De enfrentar a todo el concilio, posiblemente 71 miembros del Sanedrín. Ciertamente no. El Señor se lo había prohibido, pero Él fue. Y estando allí, a este testigo frágil, vemos aquí las 3 negaciones.
Primero dice, no le conozco, ni sé lo que dices. Notan que en cada una de las negaciones de Pedro jamás menciona el nombre de Jesús. Él negó otra vez, la tercera. La tercera es la más seria. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Posiblemente está mencionando el nombre de Dios, jurando. No conozco a este hombre de quien me habláis. Aquí, hermanos, no se trata de una caída casual, inadvertida. Aquí estamos hablando de una caída formal, consciente. ¿Ok? Ha sido advertido, ha sido prohibido, él ha desobedecido, ha entrado las circunstancias y ha fracasado. Ha confiado en su carne, en sus propios esfuerzos. Me acuerdo que cuando mis hijos eran adolescentes, y teníamos que tomar decisiones, a veces lo que siempre nos decían era, ¿acaso no confiáis en mí para ir a tal lugar o ir por allá o por acá? ¿No confiáis en mí? Pues yo les decía, verdaderamente no. No confío en ti, porque tampoco confío en mí. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Pedro tristemente va a fracasar. No estuvo preparado espiritualmente y confió en sus propias fuerzas. Y aquí terminamos, hermanos, y quería transmitirles 3 cositas en estos 3 puntos, llevándolo un poco a una aplicación a nuestras vidas y reflexionar lo que este pasaje significa. Marcos está tratando de decirnos de que cuando las pruebas vienen, cuando las dificultades vienen, cuando nuestra fe va a ser probada, es allí donde realmente se va a ver de qué estamos hechos. ¿De qué está hecha nuestra fe? Por un lado vemos a Jesús en la parte alta, con el poder religioso de Israel, siendo fiel. Un fiel testigo de su propia identidad y de su Padre y de a lo que había venido a hacer en este mundo. Él es fiel a pesar de todas las mentiras, injurias, escupitajos, golpes, la cruz. Él se mantiene fiel, Él es un testigo fiel. Y por otro lado, en la parte baja, en el otro escenario, vemos a Pedro, que no está preparado, que ha confiado en su carne y ha fracasado. Su testimonio ha sido frágil. Su testimonio ha sido frágil. La palabra de Dios nos dice ante las tentaciones, ¿qué nos dicen? ¿Resistan las tentaciones? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Se acuerdan? Huye. Huye de las tentaciones. No lo resistas, no digas, acá yo soy macho, yo voy ahí a ese lugar y no voy a fallar. No, huye, huye, huye.
Ahora ustedes dirán, este Pedro, qué sinvergüenza, o que ese Pedro, todos los podemos condenar. Pero ya casi le pongo la última F, que fracasado, ¿no? Muy malo soy. Pero quería que noten, miren en el versículo 31, 14:31, dice así. Hablando de Pedro, dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Fuerte, ¿no? No te negaré. Pero ¿qué dice la última parte? Miren lo que dice. También todos decían lo mismo. O sea, acá no le echemos solamente la culpa a Pedrito. Aquí todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ahora noten lo que dice en 14:50. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Más bien Pedro fue el que se quedó y persiguió por lo menos un poquito. Era el más valiente, digamos, ¿no? Pero todos hemos fracasado. Yo me pongo en esa lista. Y hubiera hecho eso, y menos que Pedro. Pero hablando de fracaso espiritual, hermanos, permítanme, con esto termino. Este maravilloso evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, ¿os acordáis? Y saben, él tomó los datos para su evangelio del testimonio, adivinen de quién, de Pedro. ¿Ok? Pedro le contaba. Y cuando llegaba el momento de la negación de Pedro, ¿qué creen que Pedro pudo haber pensado? Uy, aquí me voy a quedar mal parado. Y esto lo van a publicar en internet. Para siempre. Pero noto aquí la humildad de Pedro, ¿no? De contar, de darle información cómo pasó su más fehaciente fracaso espiritual. Es tremendo. Es tremendo. Otra cosa importante es de que Marcos también está involucrado con el fracaso. Marcos en su evangelio, si toman nota, van a ver que menciona muchísimas veces el fracaso de los discípulos. Su falta de fe, ¿se acuerdan? La falta de fe en los milagros de Jesús, no entendían cuántas veces le repetía las cosas a Jesús. O sea, el problema no son los maestros, eran los alumnos, así me alivio yo de paso. Muestra Marcos la fragilidad de los discípulos. Pero no para condenarlos para siempre, porque él experimentó también el fracaso espiritual. Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuenta que Marcos se fue acompañando a Bernabé, su tío, y al apóstol Pablo en viaje misionero. Pero ¿qué hizo Marcos en este viaje misionero? Pues parece que se aburrió o dijo, esto está muy difícil para mí, yo me vuelvo al mundo, me voy a mi casa. Y los abandonó en pleno viaje misionero, imagínense. Entonces aparece el segundo viaje y entonces el tío Bernabé le dice, Pablo, nos toca viajar otra vez, vamos a tener que, ¿qué hacemos con Marcos? Mira, ese Marcos que nos ha abandonado, yo no lo quiero más en mi equipo. Le dijo el apóstol Pablo. Y imagínense cómo se habrá sentido el pobre Marcos ahí, ¿no? Al final, Bernabé, su tío, le dice, bueno, venga, tú te vienes conmigo. Y Pablo le dijo, no, que no. Y dice Lucas que los dos se dividieron. Y se fueron por dos equipos diferentes lugares. Yo estoy convencido de que Marcos en esta experiencia
aprendió cosas muy importantes que cambiaron el curso de su historia, de su vida. Creo que la firmeza de Pablo, la verdad, lo que es justo, le impactó. Pero al mismo tiempo le impactó la gracia de su tío Bernabé. Y creo que de alguna manera estas dos cosas transformaron su vida, al punto que años después, Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice: tráiganme a Marcos, porque le necesito. Marcos ha experimentado el fracaso y la restauración. Y tú y yo, queridos hermanos, podemos experimentar lo mismo. Esta historia de la negación de Pedro nos habla que aún los líderes más grandes de la iglesia pueden fracasar en su vida espiritual y que debemos cuidarnos. Pero también de que Dios restaura. Dios restaura. El Señor nos bendiga, que podamos alabarle, que Él siempre tiene paciencia con nosotros. Él siempre tiene paciencia y quiere que podamos ser, como Jesús, un testigo fiel para su gloria.